Y bien, amigas y amigos, seguimos en su espacio Khalil Michel desde la Z, cada vez más cerca. Cuando se habla del ejercicio político orgánico, formativo, partidario, pero sobre todo del sacerdocio al quehacer estructurado de una organización política en pro de la dominicanidad, necesariamente hay que hablar del invitado central de la noche de esta noche, porque él proviene de lo más granado de la formación más básica del Partido de la Liberación Dominicana y los principios bochistas, en virtud de los cuales siguió al mayor representante de esos principios, que es el doctor Leonel Fernández, y está hoy en la Fuerza del Pueblo. Con nosotros el exdirector de aduanas y gran amigo Fernando Fernández. Hermano, bienvenido a su espacio. Buenas noches, Khalil. Gracias por tenerme aquí con su público. Qué bueno tenerte aquí. Gracias, igual. Fernando, hemos querido invitarte porque si hay un político que tiene los pies puestos en la tierra y que tiene conciencia de cada momento y cada proceso, eres tú. Y por eso he querido saber, sobre todo a raíz de lo que he visto con el tema de la Junta Central Electoral, la oposición y sus demandas, ¿cómo ve Fernando Fernández el escenario político dominicano después de los resultados electorales municipales? Se ha complicado para la oposición. Esa es la verdad. Negarlo es mentir. Hasta cierto punto yo he dicho la oposición fue ingenua. Este gobierno se empeñó en tomar dinero prestado y no vimos en qué lo gastaba. No se veían las obras. 26,000 millones de dólares en 3 años. Y usted no ve una obra en la que se puedan gastar 26,000 millones de dólares. ¿Dónde está el dinero? Bueno, ya nos dimos cuenta dónde está el dinero. ¿Y dónde está el dinero? El dinero está en los gabinetes sociales. ¿Cómo así? Mire, en el 2019 entramos en pandemia, el COVID-19 nos azotó. El presupuesto del gabinete social no superó los 20,000 millones de pesos. En el 2020, COVID en su apogeo, seguía siendo 27,000 millones de pesos. ¿Usted sabe cuánto fue el presupuesto del año pasado del gabinete social? ¿Cuánto? Supongo que 20,000. 130 y pico de mil millones de pesos. 130,000 millones de pesos, poco más o menos. 130,000 millones de pesos. Pero ya nosotros no tenemos COVID. ¿En qué se empleó el año pasado 130,000 millones de pesos en el gabinete social? ¿En qué? En comprar las elecciones. Alquilaron la voluntad popular. ¿Cómo es esto? Sí. Según las estadísticas de los organismos estatales, Banco Central y todo eso, en el país hay 65,000, 66,000, entre 64 y 67,000 familias en extrema pobreza. El gobierno, usted multiplica 60,000 por 5, que es lo que tiene en promedio cada familia, son 306,000 personas. Eso es lo que hay en extrema pobreza en este país, según las estadísticas oficiales. Pues el gobierno consideró que no son 306,000 personas, que es 1,511,000. Y a 1,511,000 personas, durante todo el año, les repartió 30,000 millones de pesos. Eso fue el año pasado. Pero la disponibilidad era de 130,000. Wow. Póngase a pensar. ¿Por qué el gobierno tiene paralizadas las obras que pueden reproducir la riqueza del país? Semi-paralizadas o no está haciendo nada con ellas. Ahí está la carretera que la ha prometido 4 veces, la carretera del Ámbar, autopista del Ámbar. Está la de Barahona Enriquillo, que tiene casi 4 años trabajando de a poquito en ella. Están los hospitales de San Pedro, el Musa, está el Hospital San Vicente de Paúl.
Está la entrada a La Romana, la entrada a Samaná, el Malecón de Nagua, todas esas obras a cuentagotas, porque la prioridad de Luis Abinader era ganar las elecciones de febrero y usarla, como usted ha dicho, de primera vuelta para las elecciones de mayo. Sí, es verdad, yo decía mucho eso, que la primera vuelta real era febrero. El plan está clarísimo. Pero espérese, Fernando Fernández, dirigente del más alto nivel, estructura política, fuerza del pueblo. Pero cualquiera pudiera decir que lo escucha. Bueno, pero fue el mismo Leonel Fernández que dijo en un momento, tengo 40,000 millones de pesos para hacer a Danilo presidente, y lo hizo presidente. Entonces pudiera cualquiera decir, ¿no cree usted? Bueno, pero ellos lo hicieron también. ¿Y qué diferencia hay ahora? La diferencia ahora es, Khalil, que el presupuesto nacional ya va por 1.000.000 de millones. El presupuesto nacional hace 12 años, cuando Danilo lo tomó, eran apenas 400,000, 500,000, 600,000 millones de pesos. Entonces, ¿dónde ha ido todo ese dinero? Ese dinero va a medios de comunicación, 9,000, 10,000 millones todos los años. Va a los planes del gabinete social, 130,000. Y es lo que está contabilizado, está transparentizado. Hay otro dinero que no lo está, pero eso es lo que está transparentizado. Así Luis planificó, porque esto no fue el año pasado, viene en un crecimiento exponencial lo que se está gastando en eso. Bono gas, bono luz, supérate, todos esos planes sociales no son una vía más que para alquilarse el voto de la gente. Pero sin embargo, Fernando Fernández, hay algo real, y es que yo he visto de forma preventiva que se denunciaba. A eso agrego, ¿No se preparó la oposición para esta eventual y supuesta realidad? Por eso yo digo que la oposición ha sido ingenua. Luis se ha encargado de darnos mucho circo y entretenernos en cosas baladíes. Cada vez que hay un problema, surge Haití. Cada vez que la gente quiere reaccionar, surge un acto delincuencial. Aquí se mataron 3, 4 miembros del DICRIN en un lugar, en San Cristóbal, creo que fue. Y aquí no ha pasado nada en ninguna de las instituciones, ni en la policía, ni en las instituciones que manejan el narcotráfico. No ha habido una investigación sobre esos casos. Entonces, cada vez que ocurre un conato de que la gente va a despertar, aparece un evento. Recientemente hubo una desgracia en la avenida 27 de febrero, aquí cerca. A los 20 minutos apareció un camión de cerveza que se volcó en la rotonda. ¿Usted quiere decir entonces que el gobierno induce ese tipo de elementos para distraer? Claro que sí, claro. Este gobierno ha sido subestimado. Subestimado. En la maldad. Ellos no son gerentes, porque ellos no han podido con la economía nacional. Su primer año la economía creció supuestamente 12.1%, pero al año siguiente fue 4.7% y el año pasado fue de 2.4%. Hay una correlación directa entre el decrecimiento de la economía y el despilfarro de recursos. Mientras mayor es el despilfarro, menor es el crecimiento económico. Porque ellos no están para gerenciar la riqueza nacional. Están para despilfarrarla, queriéndose quedar en el gobierno. Tengo que preguntarle con mucho respeto, hermano, usted que tiene formación como economista, estudiaste en la Unión Soviética, como establecían los criterios marxistas. Entonces, ante esta realidad, ¿qué hacer? ¿Qué va a hacer la oposición? Porque las elecciones vienen en 2 meses. Lo primero que la oposición, entiendo yo, debe hacer es entender esa realidad. ¿La entiende? Yo asumo que sí, y en nuestro partido se discuten estas cosas. Quizás no se discutieron a cabalidad previamente, digamos 2, 3 años atrás. Pero yo recuerdo que advertí en una ocasión, o sea, hace 3 años más o menos, que era asintomático el festival de préstamos que estaba solicitando el gobierno y que no se veía en que lo estaba empleando. Lo hice. Ahora,
como dicen, el palo está dado. El palo está dado. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias para el país? Ni siquiera para la fuerza del pueblo, ni para la oposición en su conjunto, para la república, de lo que está haciendo, lo que hizo el gobierno en febrero y lo que hizo el año pasado y el año anterior con el dinero público. Aquí va a venir un problema, un caos postelectoral. Porque en democracia, las reglas del juego establecen que usted tiene que ir a unas elecciones libres, limpias y transparentes, a ejercer el derecho al voto, no a ser coaccionado para que no vote. Y como eso ya se practicó en febrero, obviamente que se va a intentar hacerlo en mayo. Las fuerzas opositoras han advertido de esto y depositamos unos documentos en la Junta Central Electoral y nos reunimos con el Pleno de los Jueces para explicarle nuestra visión de la problemática y las implicaciones que pudiera tener a futuro. La oposición dejó sentada por escrito, ¿verdad?, con responsabilidad meridiana, cuáles podrían ser las consecuencias de que este fenómeno sea repetido. Olvidémonos de que se montaron las carpas frente a los recintos electorales, de que la Policía Militar Electoral no hizo nada para impedirlo, de que por el contrario obstaculizó el trabajo de los partidos de oposición, impidiéndole a sus delegados entrar a los colegios. Eso ocurrió. Y nadie puede decir que vio un partido de oposición montando carpas. Fue el gobierno que lo hizo. Si ese fenómeno, y la Junta está advertida de eso, y el país lo sabe, porque fue un documento firmado por 10 partidos políticos y los líderes de los partidos. Si la Junta permite que eso vuelva a ocurrir en mayo, las elecciones de mayo van a ser un baño de sangre. ¿Cómo así, Fernando? Así lo veo yo. Porque usted está negándole el acceso democrático, en democracia, a las fuerzas opositoras, a los órganos de poder. Y hasta las Naciones Unidas establecen que un pueblo que se vea en esas condiciones tiene derecho a la rebelión. Está vaticinando Fernando Fernández que de no permitirse en buena lid el ejercicio electoral, estaría Rescate RD llamando a la rebelión nacional. No, yo estoy advirtiendo, como lo hicieron nuestros líderes, que estamos sentando las bases para eso. Si el camino democrático se le cierra a la República, ¿cuál es el camino que le están dejando? Tú estás advirtiendo que hay un plan maquiavélico de maldad en este caso. Supongo que estás hablando del PRM como partido y no así del presidente Luis Abinader. No, la cabeza es Luis. Claro que sí. No nos hagamos los suecos en esto. El presidente es el responsable ante la nación de lo que haga su gobierno. Aquí no nos llamemos a engaño. Mire, esto no surgió ayer. Esto es un plan que tiene años ya materializándose. ¿Dónde está, por ejemplo, la Cámara de Cuentas de este país? Debajo del elevado. Sonó muchísimo, ¿verdad? Sí. El mismo gobierno que la colocó ahí empezó a desacreditarla. ¿Por qué? Porque empezaron a acumularse casos de corrupción. ¿A quién puso el gobierno a hacer el trabajo de la Cámara de Cuentas? A la Contraloría General de la República. Ahí tienen más de 50 auditorías. Muchas de ellas nadie las conoce. Pero hay más de 20 funcionarios que han tenido que dejar el cargo por supuestas licencias. Y esos funcionarios, algunos de ellos se vieron celebrando el triunfo de febrero, en la 20, aquí cerca. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué está ocurriendo que la Cámara de Cuentas no está haciendo su labor? Que lo está haciendo la Contraloría. ¿A quién responde el Contralor General de la República? ¿Al Ejecutivo? Al presidente de la República. El anterior Contralor, el del gobierno pasado, anda con un grillete todavía por ahí. ¿Por qué? Entonces, ¿cuáles van a ser las consecuencias de los desmanes, tanto
económicos como políticos que haga este gobierno, las consecuencias es que usted puede ver fácilmente en unos años, quizás no en este ni en el que viene, pero en unos años usted va a ver muchos de estos funcionarios pasar las de Caín, porque no han entendido que las sociedades cambian. Peor aún, no han entendido que la velocidad de los cambios de la sociedad en la que estamos viviendo ahora es terrible. Rápido. Es enorme. Desde su casa, desde el sanitario de su casa, usted puede comunicarse con el mundo entero y ver lo que está pasando y decirle al mundo cuál es su opinión sobre lo que está pasando en Gaza, en Ucrania, en donde sea. Si los políticos nuestros no se hacen responsables del futuro de la República va a tener que ser responsable del destino de nuestros políticos. Estamos conversando con Fernando Fernández, quien es miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo, ha sido delegado electoral frente a la Junta Central Electoral, exdirector de aduana y un político de los pies a la cabeza. Tocaste el tema político, Fernando, y has hecho un razonamiento bastante atendible en cuanto a la estructura gubernamental. Sin embargo, quiero que me analices ahora lo político. La República Dominicana lo que ha visto, independientemente de todo, es que hay un mapa azul pintado donde el PRM hizo un tsunami electoral. Entonces, yo le pregunto a Fernando Fernández con mucho respeto, ¿qué va a hacer la oposición para lograr devolverle el ánimo a una militancia de rescate RD que luce como que está de capa caída? Lo primero que entiendo yo debemos hacer es poner en claro a la sociedad lo que está pasando con ella. Usted ha oído el cuento de la rana. Sí. Que la echan en una olla y le van poniendo fuego, sí. Y ella no lo siente porque es gradual. Es gradual. Nuestra sociedad está en un ambiente más o menos así. Yo he dicho que le han inyectado fentanilo electoral, ¿no? Si nuestros políticos, los líderes políticos, no se abocan a hacerle ver a los dominicanos que están metidos en una trampa, en la trampa de coger 1.650 pesos todos los meses y vender el destino de la República, no podemos contar con nada. Tendremos que esperar la explosión social, que es lo que se avecina. Un país en el que va en declive la economía y va en ascenso la inflación está llamando a la rebelión de los más pobres. ¿Puede ganar la oposición las elecciones con este resultado electoral de febrero? Puede ganar. Puede ganar. Tiene que poner en movimiento a las masas. Tiene que hacerle despertar del letargo en el que la ha metido el gobierno. Pero aun y cuando no gane, el triunfo del gobierno no será legítimo. Aparte de la legitimidad, Fernando Fernández, Dirección Política Fuerza del Pueblo, habla de los políticos, habla de movilización de masas. En ese contexto estás hablando de compactación. Si es así, la pregunta sería, ¿por qué no se acaban de encontrar Leonel y Danilo para dar ese mensaje de compactación? Nosotros siempre hemos empezado como al revés. Yo dije hace más de un año ya, un programa, tenía mucho que no iba a los medios, que en el país se iba a dar una alianza de abajo para arriba y que el líder político que no lo entendiera iba a sucumbir o a sufrir las consecuencias de su poco entendimiento de lo que estaba pasando. Eso sigue siendo vigente. Nosotros, por ejemplo, cometimos errores. Hicimos un muñeco en algunos lugares, pero el muñeco estaba hecho hacía mucho en la sociedad y no era el que nosotros creíamos, ¿no? Perdimos. Concretamente, por ejemplo, en Santo Domingo Este. Si usted compara los resultados de la Fuerza del Pueblo con los de su candidato, se va a dar cuenta que es así. ¿Qué pasó ahí? Bueno, las bases de la Fuerza del Pueblo votaron por otro candidato. Así es. No es en la cúpula que hay que ponerse de acuerdo. El acuerdo ya está hecho.
lo que tienen las cúpulas de los partidos es que entender que el acuerdo está hecho en la base de la sociedad. Entender o aceptar. Aceptarlo, pero entenderlo. Porque si lo entendemos, podemos caminar con él. Usted está en el mar, en una tabla de surfear, y tiene una sábana. Si usted no entiende hacia dónde el viento, se va a quedar ahí toda la vida. Después usted sabrá cómo lo dirige, ¿verdad? Cómo dirige su tabla. Pero esa es la realidad, también en la política. Estás evocando a Machado. En política triunfa quien pone la vela hacia donde sopla el viento. No aquel que pretende que el viento sopla hacia donde pone la vela. Claro. Con ella usted, con el manejo de la vela, con la destreza en su manejo, es que usted llega a donde quiere llegar. Eres un político responsable y lo has demostrado a lo largo de toda tu vida. ¿Hay escenario de primera vuelta en República Dominicana para que Luis Abinader gane las elecciones? El que va a ganar en mayo va a ganar en primera vuelta. Es mi opinión. Es decir, está diciendo Fernando Fernández, aquí no hay segunda vuelta. Es solución de primera. Es que no la ha habido nunca. Si la oposición logra que haya una segunda vuelta, es gobierno. Yo apostaría a que la oposición gane en primera. ¿Y cómo ganaría en primera? Porque hay 3 candidatos. Como he dicho, entendiendo el proceso. ¿Estás hablando de declinaciones y hacer un pacto de primera vuelta? Es que el pacto está hecho. ¿Y cuál es ese pacto para yo entenderlo, Fernando? El pacto que ha hecho la sociedad. ¿Cuál es ese? El que hizo con Luis. ¿Cómo llegó Luis a la presidencia? Aquí se pensaba que iba a haber segunda vuelta. Y no fue así. Y no fue así. No, pero espérese. Recuerde que incluso se hicieron actividades, marchas. Claro. Tanto conjunta Plaza de la Bandera y todo eso. Y en conjunto. Sí. En los dos, Congreso Nacional. El presidente de la República, Luis Abinader, y Leonel Fernández hicieron actividades. Yo estuve en algunas de ellas, en conjunto en las calles. Pero la pregunta sería, Fernando, porque es una sola candidatura presidencial y una vicepresidencial. ¿Cómo lo organizaría Fernando Fernández? ¿Qué está planteando? Digámoslo concreto. Bueno, ya hay 3 candidatos. Ajá. Pero la sociedad va a decidir por 2 de ellos. Va a haber una polarización. Ahora en mayo habrá una polarización. Y si el pueblo entiende que hay que resolver el problema en primera vuelta, yo creo que la oposición va a ser gobierno. Al final me da una respuesta política y la entiendo, pero debo inferir por su condición política y de estratega que está planteando que debería hacerse una boleta ya de primera vuelta con un candidato presidencial de Rescate RD, un vicepresidente de Rescate RD y el resto del acuerdo ya no hay tiempo para eso. ¿No hay tiempo? No. Ya no hay tiempo para eso. Ya hay que ir con lo que yo digo es que hay una sociedad ahí que no controla usted ni controlo yo. Nosotros podemos dirigir y hacernos ideas aproximadas de lo que puede pasar. Pero cuando el dominicano vaya a votar, él va a tomar una decisión. Pues para que el dominicano tome su decisión no en virtud de lo que no controla, pero sí de lo que desea, a esa población que te ve y te escucha, Fernando Fernández, a través de la Z101, ese mensaje de exhortación para que vote en primera vuelta por tu candidato, Leonel Fernández. Bueno, nosotros creemos que tenemos el mejor candidato, el más experimentado, el más prudente, el que ha manejado crisis. Manejó la crisis de 2004, manejó la crisis de 2008 y ha salido airoso en el manejo de esas crisis. Manejó una crisis terrible en su propio partido y aquí está Leonel vivito y coleando y optando otra vez por la presidencia de la República. Leonel es un hombre con muchas capacidades y la Fuerza del Pueblo es un partido que ya ha demostrado, de hecho fue el único partido que pudo crecer en el proceso anterior a pesar de todos los desmanes que hizo el gobierno. Es un partido que va a dar la batalla. Yo siento que nosotros podemos ganar en primera vuelta. Bueno, hermano querido, buena suerte en esa aspiración. Hemos conversado con el miembro de la dirección política, exdirector de aduanas, economista, gran profesional y político dominicano. Físico, Fernando Fernández. Con esto concluimos la entrega de la noche de esta noche. Nos despedimos, no sin antes recordarles que mañana estaremos Khalil Michel desde la Z, cada vez más cerca. Llévatelo, Francis.